vida, lo bueno, lo malo y todo lo demás. Hoy estamos con Jessie González. Vamos a hablar de un tema súper interesante y necesario hoy, sobre un tipo de violencia que verdaderamente ha pasado invisibilizada por muchísimos años y cómo esto se relaciona con las leyes costarricenses. Entonces, antes de empezar, quiero que Jessie se presente para que la conozcan mejor. Jessie. Bueno, gracias por invitarme y dar este espacio para conversar de este tema tan importante. Y bueno, primero que todo, soy Jessie González, soy diseñadora de modas de la marca Nia y también trabajo como DJ. Así que bueno, me encanta todo el ámbito creativo de diseño y nada, feliz de estar acá con ustedes para conversar un poquito más sobre este tema. Sí, súper. Más bien gracias a vos por venir a hablar de tu historia, porque verdaderamente lo que le pasó a Jessie, que ahora nos va a contar, creo que es algo que le pasa a muchas mujeres, ¿verdad? Y que en este país lastimosamente todavía no tenemos la estructura, digamos, no quiero decir política, pero de leyes como para apoyar y para verdaderamente prevenir y sobre todo como intervenir en estas situaciones. Entonces, no sé si nos contás un poco como de lo que te pasó. Claro, claro. A ver, en resumen, hay un tema sobre acoso, sobre persecución, sobre que te quiten la libertad y eso me sucedió. Y pasa que un completo desconocido que, bueno, ya se han hecho varias publicaciones en medios y en prensa sobre mi caso y sobre mi historia, donde ya están los nombres del sujeto y demás. Este desconocido básicamente empezó a aparecer en mi vida, esto desde redes sociales hasta aparecer en mi lugar de trabajo, hasta que, bueno, un día inclusive logró esquivar la seguridad de mi casa, imagínate, y llegar hasta la puerta de mi casa. Qué miedo. Sí, yo me encontraba en ese momento sola en mi casa, entonces yo no estaba esperando a nadie ese día y recuerdo como si fuera ayer que llamé al guardia de seguridad, perdón, hay alguien forcejeando mi puerta, perdón. Entonces el guarda, pues claro, llegó y lo sacó al tipo del lugar. El tipo había dicho que iba para otra casa, una cosa así. Él logró esquivar la seguridad. Él es bastante observadora, este tipo de personas, ¿verdad? Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Y bueno, eso empezó por ahí. Yo decidí denunciar y acercarme a pues fiscalía y hacer todo con las de la ley, ¿verdad? Esperando que la situación se pudiera arreglar y que me pudieran proteger principalmente. Obvio. Y bueno, en resumen te digo que fueron ya aproximadamente 3, casi 4 años que llevo soportando a este sujeto. Bueno, por dicha yo estoy súper bien y nada me ha sucedido más que todo lo perturbante que ha sido tener a este tipo pues persiguiéndome, apareciendo en mis eventos, en mi casa, llamándome de distintos números de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí siempre fue muy importante, de hecho mi abogado me recomendó mucho eso también, hacer todo paso a paso y como debe de ser, y en ese caso fue iniciar pues con la denuncia, ¿no? Imagínate que hice muchísimas denuncias, cada vez que sucedía algo yo me acercaba y hacía la denuncia. Yo tenía igualmente medidas cautelares o medidas de restricción, que en este caso significa que la persona no se te puede acercar o no te pueda molestar. Ajá, Y, y bueno, aún así, con estas medidas, Ale, o sea, el tipo igual llegaba, aparecía y demás. Entonces, bueno, yo la verdad soy una mujer que cuando es necesario soy fuerte y soy perseverante y yo sé que se va a hacer la justicia que se tenga que hacer, porque así tiene que ser por mí y por todas las mujeres que viven este tipo de situaciones. Y desde que decidí compartir este video donde yo estoy hablando un poco de mi historia y mi situación en redes sociales, te digo que solo cosas positivas han pasado a partir de eso y me alegro y me siento muy aliviada y me siento muy agradecida del apoyo de la gente, de ustedes, de los medios, de mi abogado. Y bueno, espero ser la voz o quizás la fuerza para otras chicas que estén pasando algo parecido para que también se animen a hablar y a buscar que se haga justicia, ¿verdad?
Sí, y creo que ahora dijiste algo como que me llamó mucho la atención porque yo sé que no era lo que querías decir, pero creo que es un poco como sobre las bases sobre las que muchas leyes sobre la violencia se han creado, que es como que la violencia se tiene como imagen, como esta cosa como muy física y que deja marcas, ¿verdad? Y, y en verdad no, ¿verdad? Existen muchos otros tipos de violencia, existen muchas maneras de infligirla, o sea, no solamente se puede llegar, o sea, no solamente es violencia un golpe, ¿me entendés? O sea, Claro. y vos ahora dijiste, como por dicha a mí no me ha pasado nada, ¿verdad? Y como que me dejó como, o sea, se me quedó como en la cabeza porque yo dije, claro, o sea, vos te estás refiriendo que no te ha pasado nada físico, o sea, él no te Sí. ha agredido físicamente, no es como que, ¿verdad? Pero sí te han pasado cosas, o sea, has vivido con miedo, has estado teniendo que incomodarte por este hombre en tus eventos, en tu lugar de trabajo, o sea, la inseguridad que esto genera, o sea, yo me imagino que como vos decís, o sea, vos tenés tu apoyo y tu equipo, digamos, y te has asesorado y todo y sabes cómo manejarlo, pero hay muchas personas que tal vez entrarían como por diferentes maneras de manejar estas situaciones que podrían entrar en un aislamiento absoluto, ¿verdad? En donde dicen, o sea, esta persona me está siguiendo, sabe dónde vivo, ¿verdad? O sea, sabe absolutamente todo de mí, logró esquivar la seguridad de mi casa, o sea, me voy de acá, me voy a aislar, no voy a salir más. Sí, total. Y un aislamiento puede llevar, o sea, un aislamiento extremo puede llevar a una depresión y por lo general lleva a una depresión, o sea, el vivir así es vivir con miedo, con ansiedad, con inseguridad. Entonces, claro, no te ha pasado nada físico, pero claro que has tenido repercusiones a un Claro. nivel psicológico y emocional. Y yo creo que ahí es donde está el gran vacío de la ley en Costa Rica, ¿verdad? Como que no se contempla que existe una violencia, digamos, invisible a nivel, o sea, en el sentido como de que no deja marcas en el cuerpo que se puedan ver y que entonces sean como esta evidencia, ¿verdad? Sí. Sobre las cuales las autoridades se han basado por muchos años para definir como qué se castiga y qué no. Sí, porque al final es un tema de libertad, ¿verdad? Que es un derecho que todos tenemos y que nadie debe de quitarnos la libertad o hacer que nos sintamos desprotegidos. Entonces, quizás en este momento la única ley parecida, que es la que se han referido durante los últimos meses desde que salió, es la ley del acoso callejero. El tema es que esa ley específicamente se enfoca en el hostigamiento sexual. Pero entonces, en estos otros casos, como el mío, que no hay una parte sexual o física, sino que es este tema de perseguir, ¿verdad? De acosar, de perturbar. Ese delito en la ley no hay una sanción. Y entonces es ahí cuando uno se pregunta, ¿por qué no hay una sanción? Si esto definitivamente sí está haciendo un delito, ¿no? O sea, somos muchísimas las mujeres que estamos, mujeres y hombres, porque ambos pasan por este tipo de situaciones que vivimos o que han vivido o que inclusive van a vivir este tipo de situaciones. Y yo creo que es importantísimo que se empiecen a hablar, que existan estas conversaciones para que ojalá podamos hacer un cambio en cómo se sancionan este tipo de delitos, porque son muchas las mujeres que lo viven a diario. Sí, sí, totalmente. Y creo que esto que decís como de las leyes, a ver, yo no soy abogada y sinceramente no sé absolutamente nada de leyes, porque es la realidad. Yo he ¿verdad? aprendido un montón. Sí, me imagino. Ya Fijo. soy una experta en el tema. Sí, fijo, porque la verdad es que, exacto, o sea, mi acercamiento a la violencia es desde como completamente otro lado y yo a nivel de leyes no conozco mucho como, ¿verdad? Como qué se puede, o sea, sí, qué se puede hacer o qué tipos de violencia se contemplan o lo que fuera, pero sí como haciendo mi tarea para este episodio, ¿verdad? Yo quería entender, porque exacto, o sea, lo que a vos te está pasando es algo como muy, o sea, es algo muy específico, a pesar de que es común, ¿verdad? Porque el hostigamiento es un tipo de abuso, un tipo de acoso, digamos, y como decís vos, o sea, pasa en la calle, que es entre dos extraños en un momento específico y luego ya no más, pero el hostigamiento también puede pasar, digamos,
no sé, en tu oficina, ¿verdad? Total. No sé, que tu jefe te diga un chiste fuera de lugar, que tal vez te pasa la mano como, ¿verdad? Como por la espalda y vos no querés que te toque, etcétera. Ajá. Todo eso es hostigamiento, pero en O ninguna... hasta tu vecino, o Sí, hasta claro, tu... O sea, es que son cosas muy cotidianas en exacto, muchos diferentes ejemplos que molestan, que incomodan, obvio. que entonces hay que empezar a ir un poquito más profundo, ¿verdad? Exacto. Y digamos, yo leyendo estas leyes, porque me leí la de hostigamiento y me leí la del acoso callejero y estuve ahí como viendo, ¿verdad? Yo buscaba y buscaba como la palabra acecho, porque verdaderamente eso es lo que a vos te estaba pasando, o sea, te estaban acechando. Y no había absolutamente nada que se mencione. Ahora, yo soy una simple mortal que usó Google, ¿verdad? O sea, yo no tengo, digamos, los códigos y tal vez las herramientas de búsqueda que tal vez tiene un abogado, ¿verdad? No sé si, o sea, no sé si las usan, o sea, no sé si hay, ¿verdad? Pero como que si existieran, obviamente yo no las tengo, así que puede que estoy diciendo algo que no es verdad y sí existe algo, ¿verdad? Y tal vez si alguien que nos está viendo está estudiando leyes o ya es abogado o abogada, nos puede decir en los comentarios o nos escribe, Sí. porque sería súper interesante saber si verdaderamente existe o sea, como en las leyes de Costa Rica algo que haga alusión al acecho. Existe en otros países, ¿verdad? Ahora yo le estaba contando a Jessie que en Puerto Rico existe una ley contra el acecho y existe jurisprudencia al respecto y existe lo que puedes hacer y los, ¿verdad? Como las diferentes, los diferentes pasos a tomar y demás. Existe, creo que había en México una página web. En España, Ah, bueno, sí. hace muy poco, de hecho es algo que estuve comentando con mi abogado, tienen ahora la ley que sanciona este tipo de acoso por inclusive llamadas telefónicas, redes sociales, todo ese tipo de persecución que puede ser también de manera digital, Ajá, sí, porque vivimos ahora en es un cierto. mundo digital en el que la gente dice, bueno, es que no lo ves en vivo, pero el hecho de que alguien te esté llamando, mandándote mensajes, mandándote fotos, Total. haciéndose cuentas falsas para igualmente poderte seguir contactando, todo eso se está sancionando en este tipo de nuevas leyes que están surgiendo en el mundo. Claramente si están pasando es porque hay algo que se tiene que resolver y acá en Costa Rica también. Ajá, total. Entonces, es interesante porque, como te estaba contando ahora, desde que yo publiqué todo este video en las redes, que los medios de comunicación hicieron toda la cobertura, me llamó mucho la atención que el haber como alzado la voz y haber como compartido mi historia hizo que por medio de la plataforma de las redes, de manera positiva, otras mujeres se acercaran a mí para compartirme sus historias ajenas o con el mismo sujeto que yo estaba denunciando. Wow. Entonces ahí es cuando uno dice, wow, lo importante que es hablar, alzar la voz y denunciar a estos tipos, porque Ale, no era una, no eran dos. O sea, muchísimas mujeres se me acercaron con el mismo sujeto en común a mi historia. Entonces yo dije, O sea, eso es, a mí me parece impactante, me parece como inadmisible que exista, o sea, que existan, no sé, 10, 11, no sé más cuántas, de 10 o mujeres sea, más de 10 mujeres que han sido acechadas y acosadas y etcétera por este mismo por el hombre mismo sujeto. y que este esté libre por las calles, que no exista, o sea, pero contame, digamos, vos cuando, me imagino que vos fuiste a la OIJ a interponer la denuncia. Esto se hace, el proceso se hace, hay dos formas. Si la situación sucedió en un lugar específico, vos puedes ir a la policía y ahí te toman como la declaración de lo que pasó, pero con eso vos tenés que ir a poner una denuncia en fiscalía para que se abra como todo el caso, ¿verdad? Ok. Y Entonces te es dieron como, full pelota, o sea, ¿cómo actuaron ellos? vieras que un poquito de todo, me encontré personas como que realmente me apoyaron mucho y en el momento realmente me tranquilizaron, a como me encontré otras personas que eran como, ah, seguro es un enamorado. ¿Así te decían? Entonces uno es como, bueno, este tema es un poco más complejo de lo que uno cree, porque Wow. si la gente lo ve de esa forma, entonces se le quita como la importancia y esto puede permitir que este tipo de sujetos sigan sueltos, haciendo de las suyas y que algún día pueda ser, ¿verdad?, mucho más Qué grande fuerte. el delito. Total. Entonces,
Sí. Sí, o sea, como que sí, pero no, o sea, te dieron pelota, pero mucha gente también te dijo, o sea, y es que también como o sea, a ver, como lo que a mí más me asusta de ver estas situaciones que pasan tristemente Sí. día a día, ¿verdad? Es como lo normalizado que está, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo alguien te va a decir a vos, es un enamorado? O De sea, seguro ese muchacho está muy enamorado y es que eso, Ale, eso es lo más grave de todo. En uno de los artículos que salió hace poquito, donde también se cuenta la historia de Karina Ramos, que es una ajá, figura pública en Costa Rica que le sucedió algo muy similar, también cuenta la historia de otra chica vecina de Villas de Ayarco con una historia muy yo similar, la leí, historias sí. distintas y todas tienen en común, ojo esto, que los sujetos creen, ellos creen que lo que están haciendo es para conquistar a la chica. Ellos creen que con lo que están haciendo van a conquistar a esa mujer. Entonces ahí es lo que está mal, porque claramente no hay un consentimiento, claramente no hay un diálogo ni hay nada en común, o sea, son personas desconocidas. La mujer varias veces le dijo no y aún así estos sujetos, porque son varias historias, ellos creen en su mente que haciendo estas cosas van a conquistar a la mujer. Creo que Entonces es como, pero ¿cómo? ¿En qué mundo estás viviendo? sí, o sea, creo que definitivamente existen demasiados perfiles psicológicos para personas que hacen este tipo de cosas, pero definitivamente creo que una persona que acecha, em, si no hay un diagnóstico de por medio, como de tal vez, ¿verdad? Algún padecimiento mental, ¿verdad? Que Sí, podría como, no sé, que tal vez esté en un estado mental que induce a una psicosis que lo hace creer que está en, no sé, un cortejo con vos, pero en verdad no está sucediendo porque eso pasa, ¿verdad? Hay personas que tienen diferentes enfermedades mentales y que pueden tener, digamos, un tipo de psicosis o un episodio de manía muy elevado que piensan que, digamos, Angelina Jolie está enamorado de ellos sí, o de ellas, o verdad, entonces que son estas como ilusiones de grandeza, pero si no hay nada de eso de por medio y muchas veces no lo hay, ¿verdad? Yo creo que es un tema más de control, o sea, claro, ellos tal vez pueden decir, no, es que a mí me gusta, o sea, estoy obsesionado con ella, o no sé, lo que sea que ellos digan, pero al final del día, ellos lo que les gusta, porque si te das cuenta, digamos, a todo acosador es un tema de poder y es un tema de control. sí. Y es como, o sea, yo violo la seguridad de la casa de ella porque yo, o sea, porque tengo ese poder, porque puedo, porque me las voy a agenciar para hacerlo. O sea, eso es lo que es un tema más como de control y como de poder y como de, ¿verdad? Como de desafiar Sí, más allá que como estoy enamorado de vos y todos sentimientos y nada más no sé cómo manejar. O sea, no, porque ahí también estamos como, una vez más, como bajándole un toque a la violencia. Y creo que la jueza, de hecho, o el juez, no me acuerdo, le dijo a la chica de Bellas de Ayarco, le dijo eso, ¿verdad? Le dijo como, esta persona usted le está haciendo un daño porque supuestamente tenía una discapacidad y no tenía una discapacidad, lo que tenía era como un impedimento del habla. O sea, a ver, perdón, voy de nuevo, no tenía una discapacidad, digamos, a nivel neurológico, ¿verdad? Sino que era una discapacidad física que, no, que le impedía hablar, pero él mentalmente era una persona neurotípica y sabía exactamente lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y la jueza o el juez era como, ay, usted le está haciendo un daño, o sea, él lo que le gusta, o sea, a usted le gusta y digo, a él le gusta usted y usted le está haciendo un daño y usted trabaja y usted está muy bien y él es una persona de bajos recursos, y, o sea, no, por no. favor. Es interesante esto que dices porque sí, hasta que tal vez la gente no vive esta situación o alguien cercano lo está viviendo, hasta ahí es que dicen, wow, estas cosas pasan. O sea, como que es de película. O sea, yo Ajá. le conté esto a varias personas y me decían, Jessie, esto es una película. Y yo decía, no, o sea, esto es real y me pasa a mí. Y sí, tal vez empezó por las redes sociales, que uno tenga un perfil más público, pero eso le pasa a cualquier chica, cualquier señora, Exacto. cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier niño. Y es muy interesante lo que acabas de decir, porque sí es una actitud desafiante. Y es ahí donde también yo le encontré mucho peligro a esta situación, porque
varias veces este sujeto, inclusive teniendo las medidas de restricción que no se me podía acercar, él desafiaba la policía, desafiaba esas medidas y me aparecía en eventos donde yo tenía que mezclar o donde yo iba a presentar una colección. Yo, por supuesto, con el tiempo tomé otras precauciones y le daba, por ejemplo, los datos de este sujeto a la seguridad antes de yo llegar para yo estar tranquila. Pero es cierto eso que dices, esta actitud desafiante a la ley, ¿no? Desafiante a que yo puedo, yo tengo el poder, no tengo miedo, la voy a conquistar, pero sí hay una actitud desafiante muy preocupante, porque si la ley no sanciona realmente a este tipo de conductas como debe de ser, ¿hasta dónde puede llegar esa actitud desafiante, verdad? Exacto. Entonces es importante conversar esto, es importante ponerlo sobre la mesa. Este episodio de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás es traído a ustedes por la aseguradora Sagicor, una aseguradora que está hablando a nuestra generación de manera clara y sin tanto enredo sobre qué significa pagar por un seguro y recibir beneficios. Hoy Sagicor quería que mencionáramos un tema que casi nunca se toca y es el hecho de que las mujeres también necesitan seguros de vida. Esto lo decimos porque en este mundo de convenciones sociales arcaicas no debería sorprender que en general las mujeres suelen no tener o hasta considerar un seguro de vida propio. Ok, bueno, después de corte comercial, volvemos con el tema que estábamos hablando. No sé si vos habías terminado tu idea. Bueno, estábamos hablando un poquito de ese tema como desafiante, ¿no? De que inclusive tener que tomar ciertas medidas de avisar en un evento para que, no sé, este sujeto no llegara y llegaba. O sea, es que muchas cosas así que definitivamente sí te cambian un poquito la vida. Y en parte yo también quise compartir toda mi historia, no solamente bueno, voy a compartir mi historia porque por supuesto estoy súper molesta, sino que realmente vieras que luego de este tiempo, de estar en este proceso, me sentí, Ale, con la responsabilidad de contarlo y de exponer mi situación y de exponer este vacío que hay en la ley, porque son muchas las historias que me fueron llegando en el camino. De a mí también me ha pasado. Tengo una amiga que le ha pasado. Y yo dije, no. Uno no puede solamente resolver el caso de uno y que ojalá el tipo no vuelva a aparecer. No, yo creo que esto hay que conversarlo, hay que exponerlo en redes, en política, en todos los ámbitos, porque es un tema importante y creo que es importante que se haga justicia, que la gente pueda vivir en paz y tranquilidad, caminar por la calle tranquilo, llegar a su casa tranquilo, usar sus redes sociales como deseen, no sentir que hay alguien ahí molestándolos o llamándolos a su celular o viéndolo por la ventana de la casa. O sea, es que son muchas cosas que tal vez son de película para mucha gente, pero son una realidad. Entonces, sí, definitivamente creo que hay un vacío enorme en la ley. Por dicha, ya estamos en algunas conversaciones con algunos legisladores que se han interesado por el tema. Esperemos que pronto podamos comentar mucho más al respecto, pero sí hay mucho interés de muchas personas en trabajar en esta ley y mejorarla. Y esperemos, Ale, que sí, que sea una realidad pronto, ¿verdad? Para que podamos vivir tranquilas. Totalmente, y es demasiado necesario porque se supone que la ley ¿verdad? Como esta estructura, ¿verdad? Es decir, el OIJ, la policía, la fiscalía, los jueces, las juezas, o sea, todas las personas que conforman, digamos, como este órgano, por así decirlo, o sea, en el imaginario se supone que representan protección y que representan como a quien podemos acudir en una situación así. Pero sinceramente, en mi opinión, y eso que yo por dicha, digamos, nunca he vivido una situación así, ¿verdad? Pero sí he tenido, o sea, personas alrededor mío que sí, y he escuchado también muchas anécdotas de personas que también, o sea, la realidad está muy lejana de como este imaginario que hay, ¿verdad? O sea, como de que sí, o sea, uno pone la denuncia y lo van a proteger y es como, no, ¿verdad? Digamos, hay demasiados cuentos y yo creo que han habido, o sea, como que hay demasiada evidencia en los últimos meses y el último año con los asesinatos a
a todas las mujeres que hubo, ¿verdad? Que salió a la luz cómo ellas habían ido a interponer una denuncia, cómo ellas habían ido a pedir que por favor le pusieran una orden de restricción al hombre que las terminó matando, Sí. cómo habían ido una y otra vez a las autoridades y las autoridades las habían como ninguneado, como que les habían dicho como, ay ya, o sea, no es para tanto, no sé, usted tiene un hijo con él, ¿verdad? O usted tal cosa, o como te dijeron a vos, digamos, eso es un muchacho enamorado. O Sí. sea, esas son maneras en las que se normaliza y se invisibiliza la violencia y que son muy serias, ¿verdad? Y que pensamos que no y pensamos que, ¿verdad? Que, ay, no, no, o sea, no va a dar para más, pero después termina siendo el asesino de una persona. ¿Y qué Sí. pasa? Que las personas y el órgano institucional que está a cargo de protegernos y de prevenir estas cosas y de intervenir cuando ya están sucediendo, no están haciendo mucho o no tienen protocolos bien establecidos, entonces no saben qué hacer, Sí. ¿verdad? O tienen la violencia tan normalizada, o sea, ellos mismos tan interiorizada, que ven estas cosas como normales y como algo que nada que ver. O inclusive ven en en la violencia la solución, porque dicen, ay, pero es que a este sujeto hay que darle un susto, que llaman, lo mencionan mucho en estos casos. O sea, ¿por qué tiene que existir una violencia para acabar con esta violencia? O sea, es que no tiene sentido. O sea, estas personas, la ley tiene que intervenir, no una persona hacer justicia por sí sola. O sea, en qué mundo vivimos? No, no. Más bien se supone que, o sea, más bien se supone que esta institución es la que dice y más bien reafirma como usted la justicia no la puede tomar en manos propias, o sea, Ajá. de eso nos encargamos nosotros. Exactamente. Nosotros siendo, ¿verdad? Esta estructura. Así debería de ser y así tiene que ser. Bueno, es que así se supone que es en papel, ¿verdad? Pero bueno, el papel aguanta lo que le pongan, o sea, ya en la vida real son otros 100 pesos porque es la realidad, digamos, que vos viviste y que yo creo que la muchacha de Villas de Ayarco, o sea, su testimonio, ella decía, como, o sea, literalmente ningunearon mi experiencia en donde yo vivo con un chiquito, vivo sola, trabajo todo el día Sí. y este hombre sabe exactamente a qué horas me voy, a qué horas vuelvo, sabe exactamente a dónde vivo, o sea, sabe que tengo un hijo, sabe demasiadas cosas de mí. Los mismos vecinos, o sea, ojo esto, los mismos vecinos fueron los que lo tuvieron que atrapar, Sí. porque las autoridades no le hicieron caso a ella. Bueno, tal vez la parte quizás como final, ¿verdad? De este espacio, que quiero también recalcar esta otra parte que fue muy positiva de haberlo compartido en redes sociales y haber como expuesto a este sujeto y contado mi historia, es pues la cantidad de gente que, bueno, lo compartió, que se solidarizó, que me escribió. O sea, recibí tantos mensajes de tantas personas que no conozco, pero en ese momento eso nos unió, ¿sabes? Y esos mensajes tan grandes de mujeres, de hombres, como vamos Jessie, fuerza, justicia por vos y por todas las otras mujeres. O sea, ese momento como de unión entre todos, realmente, wow, para mí, te digo, fue un alivio enorme, me sentí tan apoyada, me sentí tan segura, no sé, realmente estoy tan agradecida por el apoyo que recibí así en las redes de tantas personas con el tema y cómo a partir de eso se me acercaron mujeres que también tenían este acosador en común. Y ellas también sintieron que en cierta forma todo lo que yo estaba haciendo era también justicia para ellas, porque ellas no lo habían denunciado por miedo. Sus familias les dijeron en algunos casos como no vayas a denunciarlo, ese tipo es peligroso, nos puede hacer daño a nosotros. Entonces ellas sintieron en mí como un poco esa justicia que no pudieron tener con este sujeto y estuvieron ahí como cuéntanos todo, nos mantienes al tanto, y así fueron llegando varias y varias más, ¿verdad? Hasta como 12 mujeres en total. Wow. Que también tuvieron alguna situación parecida o peor Con este mismo con este hombre que te mismo estaba hombre. acosando. Algunas de ellas sí exparejas. Entonces, eso me llamó mucho la atención, Ale, como wow, compartir algo en las redes con la intención de que se hiciera justicia y que ya me devolvieran la paz y que eso generara para otras personas también algo que les, ¿verdad? Les diera
como fuerza o motivación o inclusive justicia, ¿verdad? Total. Entonces siento que fue positivo y creo que cada quien tiene su proceso y su manera de compartir sus historias, pero creo que sí, en este tipo de situaciones, mientras más alcemos la voz y más denunciemos a estos sujetos, más vamos a lograr. Totalmente, además de que, ¿verdad? Como que hay jurisprudencia, se empieza a llamar la atención de las autoridades, se mejoran, ojalá, los procesos y entonces las personas se sienten más seguras en embarcarse en un proceso así. Así es. Y demás, entonces definitivamente yo creo que, o sea, lo que hiciste de compartir tu historia y todo es definitivamente como un ejemplo a seguir para muchas chicas que tal vez no se atreven a dar el paso, ¿verdad? Porque obviamente asusta y es un proceso, como dijiste vos, o sea, largo, tedioso. O sea, a cada policía le tienes que volver a contar la historia y eso a veces Sí. es incómodo. O sea, eso, ¿verdad? Es un proceso que revictimiza a la persona y demás. Entonces, creo que la manera también es ¿verdad? Haciéndolo y exigiendo un mejor, digamos, servicio, por así decirlo, por parte de estas instituciones. Entonces, en serio, mil gracias por compartir tu historia aquí y con todo el mundo. Yo creo que es súper, súper provechoso. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar un poquito sobre este tema y pues ojalá que sea el motor para que las personas que estén en algo parecido pues se animen a hablar y a denunciar y poco a poco haremos más ruido y más ruido. Ojalá que así sea así. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Si tienen alguna anécdota, algo que nos quieran contar, algún tipo de comentario al respecto, ¿verdad? Porfa, coméntenos, nos pueden escribir al canal de No Pasa Nada, a Jessie o a mí. Sí, recuerden que también me pueden escribir. Yo sí puedo tratar de contestar todos los mensajitos con la mejor disposición. Acuérdense de hablar, denunciar y estar cerquita también de la gente, de los seres queridos. No se le guarden estos temas, estas situaciones. Son muy pesadas, así que es mejor estar bien apoyados de familia y seres queridos todo el tiempo. Y nada, sean felices, disfruten sus vidas, vivan, salten, griten, canten y poco a poco esperemos que se vaya haciendo justicia y que podamos vivir en un país mucho más libre y tranquilo. Sí. Y antes de que se me olvide, si les gustan espacios como estos y los quieren apoyar, obviamente pueden entrar a el canal de Patreon de No Pasa Nada, lo pueden encontrar en la biografía de él o pueden ir a... Hale pausa porque corte esto para decir el www. What's no pasa nada es Patreon. Ok, sí. Ok, voy de nuevo. Y antes de que se me olvide, si les gustan espacios como estos, si quisieran que se sigan dando espacios como estos, no se olviden de apoyarnos. Pueden apoyar a No Pasa Nada a través de su canal de Patreon en www.patreon.com/nopasanada. Y si todavía no se atreven a... Perdón, hay un bicho. Si todavía no se atreven a lanzarse a través de Patreon, nos pueden apoyar al 100% compartiendo estos videos en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, con sus familias, con cualquier persona que se les ocurra. Obviamente dándonos like, comentando, compartiendo la publicación con sus por redes sociales, ¿verdad? También. O guardando la publicación, aunque no la vayan a ver después. Eso es como un super like y logra que lleguemos a más gente. Entonces se los agradecemos montones. Chaito. Chao.